Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, para donde quiera que se encuentre. Mi nombre es Eric Cabrera Estupiñán, soy ingeniero hidráulico y doctor en ciencias técnicas. En este video les quiero mostrar el resultado de un proyecto en el que vengo trabajando hace unos 5 o 6 meses y está relacionado con el coronavirus. Básicamente tiene que ver con el manejo de datos relacionados bueno, pues esta enfermedad. Son datos que están publicados por el Centro Johns Hopkins. Lo hemos trabajado con un dashboard o un tablero, que es como se conoce en español. Es un recurso que se está utilizando mundialmente para mostrar datos. Tiene una gran proliferación en el manejo de datos y de información que se puede extraer de estos datos. Es usado mucho para la toma de decisiones. Y en este mundo también de la medicina, pues se ha usado. Hemos visto muchos tipos de dashboard o aplicaciones de este tipo para estos fenómenos. En este caso nos estamos centrando en una herramienta muy potente para el análisis estadístico llamado R, básicamente en su herramienta o su interfaz más usada, RStudio, con un grupo de paquetes que es como se le llama acá en R. Fundamentalmente, pues el paquete Flex Dashboard. Con este paquete hemos confeccionado esta herramienta que les vamos a mostrar acá. Pues ahora a continuación yo les iré explicando. Me gustaría que sepan que esta es una herramienta que ustedes podrán tener a su mano. Va a estar actualizándose todos los días. Se conecta todos los días al centro de Hopkins. Pues extrae los datos que se publican ahí todos los días en todos los países del mundo. Y pues bueno, son analizados con toda la lógica que se les explicará. Usted podrá acceder a esos datos, hacer los análisis, podrá ver datos anteriores e incluso podrá hacer algunos tipos de pronóstico como veremos. Ah, Puede ser usado para eso, puede ser usado también por especialistas para realizar análisis ya un poco más sofisticados desde el punto de vista estadístico y bueno, y cualquiera sea la variante, esperemos que lo puedan aprovechar. Entonces, sin más, vamos a la herramienta, a ir explicando paso a paso cómo poder trabajar con ella. Pues aquí estamos en el dashboard. El nombre es COVID-19, Eric Dashboard. Fíjense que primeramente podemos ver acá un menú bien amplio de opciones. La primera opción es datos del mundo. Una característica importante que tiene el dashboard es que prácticamente toda la información que ustedes van a poder ver acá está escrita en inglés. ¿Cuál es el objetivo? Pues tratar de tener un mayor alcance a nivel mundial y que lo puedan ver muchas más personas y entender, ya que la voz o el video pues estará grabada en español y bueno, pues ya una vez que esté escrito en inglés, pues por supuesto amplía las posibilidades de difusión de este tipo de herramientas. Eso en primer caso. La primera pestaña acá pues se refiere a datos a nivel mundial. Después tenemos datos a nivel regional, datos de países, los modelos, las tablas que se emplearon acá para realizar el dashboard, una ayuda y un reporte, una sección donde pueden ver, digamos, algunos datos del autor y demás. Comenzaremos por acá. En esta primera sección, pues tenemos primeramente con este color naranja, pues el día en que están actualizados los datos. En este caso, donde se están filmando el video, pues lo estamos haciendo el día 5 del mes de noviembre de 2020. Este es el día de actualización de los datos. Pues al otro día se actualizarán y será el día 6 y así consecutivamente. En color azul, pues tendremos acá en estos paneles principales de muestra, vamos a decir estática, la cantidad, en este caso, la cantidad de casos confirmados acumulados que tenemos a nivel mundial. En este caso son 48.680.089 casos. Siempre cuando vean la letra new, en este caso serían los casos nuevos en el día que estamos analizando, en este caso el día 5. Es decir, en este caso estaríamos viendo que un total de 589.414 personas fueron casos confirmados nuevos en el día 5 a nivel mundial. En color rojo, pues serían los casos o los fallecimientos, ¿verdad? Las personas fallecidas en el primer caso acumuladas, en este caso serían
1.233.313 personas para el día 5 a nivel mundial. Y los que murieron a nivel mundial en el día 5, pues serían 8.111 personas. Relacionado entonces con el color verde, tendríamos a los casos ya que han sido recuperados. Las personas que han sido recuperadas, que han tenido la enfermedad, pero que han sido recuperadas. En este caso, como mismo veníamos haciendo hasta ahora, primeramente damos el valor acumulado mundial y el valor en el día, ¿verdad? En el día número 5. Entonces, la escala de colores un poco juega para tener una idea de los datos que se están manejando. Después tenemos dos variables que quisimos introducir aquí. Todas están referidas en esta primera etapa, recuérdense, a nivel mundial. Una primera variable que vendría a ser World Case Fatality Rate, o lo que en algunos países se le ha llamado la letalidad, que vendría a ser la cantidad de personas que mueren acumulado, de forma acumulada entre la cantidad de personas que, pues, que contraen la enfermedad o el virus. Este es un valor que, si vamos acá a la ayuda, este es un valor que si está entre 0 y 3, pues nosotros hemos definido como que está bien y por eso está en un color, le hemos puesto un color verde. Por eso es que si vemos acá, pues está en color verde porque tiene un valor menos de 3%. Sin embargo, si se encuentra entre el 3 y el 7%, pues está en una media. Y si tiene un valor mayor de 7 y menor de 10, pues consideramos entonces que está en una situación, digamos, de riesgo, de peligro. De igual forma tenemos otra variable que le hemos llamado Worst Case Recovered Rate, que vendría a ser una tasa de recuperados que vendría a ser equivalente a la anterior, pero en este caso se dividiría en la cantidad de personas que han sido recuperadas entre la cantidad de personas que han sido contagiadas. En este caso, por supuesto, mientras el valor se pegue más al 100%, pues será mejor. Si lográramos tener un 100%, pues el análisis sería que toda persona que se enferma, pues no muere, ¿no? Pues se recupera sin ningún tipo de problema. Desafortunadamente no es así. Y a pesar de que esta enfermedad tiene vamos a decir que un índice de mortalidad, se pudiera decir que bajo, de un 2%, pues realmente es importante este tipo de análisis. Ya verán que hay, en este caso, en países en que estos valores pues se disparan, otros mejoran y así consecutivamente, ¿no? Entonces, en este otro gráfico que tenemos acá abajo, ya este es un gráfico dinámico. Siempre que vean en el título TS pues significa Time Series o series temporales. En este caso vean que hay 4 pestañas. La primera pestaña se representa, en esa pestaña se representa, en este caso, es un gráfico de casos, muertos, muertes y recuperados, ¿verdad? A nivel mundial. Ahora, son variables que son acumuladas, es decir, no son valores diarios, sino que son acumuladas. Y es un gráfico que vendría a ser un gráfico apilado, ¿verdad? Porque se van apilando uno sobre otro cada una de las variables. En este caso, las variables que están, o la variable que está en color verde, recuerden, vendrían a ser los recuperados, los que están en color azul vendrían a ser los nuevos casos, o los casos que tienen ya el virus, y bueno, pues los muertos, que ven que es una franja muy pequeña. Este gráfico tiene en el eje de las X, es una serie temporal, pues el tiempo precisamente desde que comenzamos a tener datos desde el centro John Hopkins hasta la fecha pues actual. Si miramos acá, pudiéramos comprobar, por ejemplo, aquí tenemos el día 5, si vamos acá al último valor del día 5, pues ustedes podrán comprobar que los valores son los que se encuentran ahí. Por ejemplo, la cantidad de muertos vendría a ser 1.233.000, como habíamos visto anteriormente, 303. Y así consecutivamente. En el eje de la Y, vean que ahí tenemos las variables que se están manejando. Y otra cosa importante que tenemos acá en este tipo de gráficos dinámicos, que realmente son una maravilla, por cuanto usted puede de una forma dinámica, pues obtener información. Vean cómo usted también puede restringir una zona del gráfico en función de un determinado intervalo de tiempo que quiera revisar. Otra posibilidad que puede tener también es acercándose
a la leyenda, vean cómo estoy tocando una de las variables y vean cómo esta variable se resalta por encima de las demás. Esto realmente es muy bueno y muy importante para el tema de la visualización de los datos, que es algo que realmente pues, es muy importante en el tema de este análisis, de este tema de análisis de datos. Bueno, pues estas vienen a ser las variables acumuladas. En la segunda pestaña veríamos lo mismo, pero en este caso vendrían a ser las variables diarias, es decir, los valores diarios que tendrían las variables. Entonces, vean acá cómo me voy moviendo y van viendo cómo se van mostrando la cantidad de casos, los recuperados y demás. De la misma forma, me voy poniendo en cada uno de de las variables en la leyenda y pues se remarcan cada una de ellas. Si es que yo quisiera eliminar una de ellas para que no salieran y digamos que yo quisiera ver solamente los muertos, pues simplemente desmarco en la leyenda las variables que yo quiera y pues ahí tendría en este caso, por ejemplo, los muertos, ¿no? Si pues introduzco otro, pues efectivamente se ajusta el gráfico y efectivamente aquí podemos ver que la cantidad de recuperados es mucho más grande que la cantidad de muertos y bueno, pues ahí les da posibilidades a ustedes para hacer cualquier tipo de análisis. Ya les había hablado acá del ajuste temporal, lo puede hacer por esta barra, pero también lo puede hacer, digamos, por estas opciones que tenemos acá. Estas opciones pues restringen con una cierta cantidad de espacio, pues el tiempo. Y también lo puede usted hacer por acá. Por ejemplo, yo pudiera restringir el tiempo. Estamos hablando del 22 de enero. Yo pudiera ponerlo el día primero, por ejemplo, o cualquier día. El mismo día 22, pero del mes, por ejemplo, 4. Mes 4. Damos Enter y vean cómo automáticamente se actualiza en función del tiempo. Y lo otro es que también yo pudiera mover de forma temporal un intervalo de tiempo determinado y ubicar el inicio y el final en función de mis necesidades. Otra cosa importante es que todos los gráficos que ustedes van a ver acá, hay unas opciones acá en las que usted va a poder exportarlo como imagen JPG, exportar PDF, exportarlo como un tipo de imagen vectorial o podrá descargar los datos en formato CSV, en XLS, formatos de Excel, en fin, todos los datos de los gráficos que va a estar viendo. Aquí tenemos, por ejemplo, otras variables. En este caso son por millón. Es decir, las mismas variables, pero por millón de habitantes. Entonces, vean cómo también tienen otro gráfico que ahora en este caso no es de área, sino es un gráfico de líneas, ¿verdad? Entonces, serían los casos confirmados, las muertes confirmadas y recuperadas por millón de habitantes en el mundo. Por supuesto, esto se hace referido a la cantidad de personas que hay en el mundo. De igual forma, entonces, como mismo calculamos los coeficientes CFR y CRR acá arriba, repito, el Case Fatality Rate y el Case Recovered Rate, entonces, pues eso lo hicimos, pero ya no para una fecha determinada, sino para cualquier fecha. Entonces, logramos tener una serie temporal y pudimos ver cómo variaban estos coeficientes en el tiempo. También en en esta misma zona del mundo, pusimos la posibilidad de que usted pudiera, digamos, pues poner una fecha acá determinada y el gráfico se actualiza pues automáticamente, ¿verdad? Por ejemplo, el día 4 de octubre y estos valores se van actualizando y se van actualizando, por supuesto, también las variables. Y usted lo va a poder comprobar sin lugar a dudas con con los gráficos dinámicos. Por ejemplo, si estamos hablando del día 4, pues vamos a ver el 20 de octubre, que fue mi cumpleaños. Aquí estamos en octubre, día 20 de octubre, por ejemplo. Nos vamos moviendo acá. Septiembre, octubre, día 20, y esos valores tienen que coincidir. La cantidad de muertos, 1.124.748, y ahí está. Y así consecutivamente. Bien, entonces, esto es lo que tiene que ver con este primer gráfico o esta primera zona que guarda, vamos a decir que los resultados a nivel mundial, ¿verdad? Ahora pasamos a las regiones. Pues sucede que el Banco Mundial divide el mundo en diversas regiones
Este y Asia-Pacífico, Europa y Asia Central, pues Latinoamérica y el Caribe, Noráfrica y Medio Oeste, Noramérica, Surasia y África subsahariana, por ejemplo. Entonces, van a ver acá un análisis ya de toda esta información que tenemos, pero ya por regiones, en este caso respetando este tipo de regiones. Entonces, para analizar estos gráficos, primeramente veamos que hay tres opciones en regiones, ¿verdad? Entramos primeramente al resumen. En la parte izquierda vemos que podemos seleccionar el tiempo para los gráficos que no sean temporales. Por ejemplo, estos dos gráficos no son temporales. También se puede seleccionar una variable determinada, en este caso los casos confirmados, las muertes confirmadas o los recuperados. Estos son valores que son acumulados y los diarios, bueno, pues los mismos casos, muertes y recuperados. Aquí hago un paréntesis para decirles que realmente el centro Johns Hopkins, los valores que da son valores acumulados. Todos estos valores que son diarios, pues son obtenidos por medio de un análisis. Vean este tipo de gráficos que realmente es muy visual. Cuando usted se acerca, por ejemplo, al color verde, que vendría a representar el total de recuperado, pues se grafican o se subrayan todos los de color verde. Lo mismo puede hacer acá si se para en la leyenda. Con los demás, con las demás variables, pues sucede lo mismo. Y pues realmente son gráficos que dan una muy buena posibilidades, una buena posibilidad de análisis para este tipo de fenómenos. Otra de las opciones muy buenas que tiene este gráfico es, por ejemplo, si usted pincha acá en la leyenda y desmarca esta variable, pues usted va a ver cómo se actualiza directamente el gráfico y ya pues estas barras pues ya no se mostrarían, ¿verdad? Entonces esto realmente hace muy dinámico el gráfico y los análisis. Realmente desde el punto de vista visual desde mi punto de vista es impresionante cómo realmente lo hacen, ¿verdad? Entonces, amplía mucho las posibilidades para cualquier tipo de análisis. Para esta fecha, vean que todos los gráficos tienen, en este caso, un título, y en estos, pues, no son series temporales, sino son para una fecha, son gráficos para una fecha determinada, son gráficos estáticos. Pues usted pudiera ver acá, en este caso, como estamos analizando la cantidad de casos confirmados, pues en este caso Europa y Asia Central, pues representa casi un 25% de todos los casos a nivel mundial acumulados para esta fecha. Y estos son los análisis que usted puede ir haciendo. Si usted se quiere mover pues en otra fecha, pues estos gráficos sin lugar a dudas cambian en función de el dato que tenga o el dato que se tenga acumulado para esa fecha que se está pues analizando. Si ya nos movemos un poco para acá, a esta opción aquí, pues en esta opción ya vemos que en el eje de las X nos está mostrando el tiempo, por lo tanto es un gráfico de serie temporal. Y en este caso estamos hablando de total de casos confirmados por regiones en el planeta, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de los solamente de casos confirmados. Y si nos movemos, vean cómo vamos a ir pudiendo ver para cada fecha determinada en cada región del mundo cuánta es la cantidad de casos confirmados acumulados, ¿verdad? Acumulados. Entonces, si yo quisiera no ver casos, y vean que al final el último que está arriba es el mundo, que vendría a ser pues un compendio de todos ellos. Evidentemente son gráficos, es un gráfico apilado. Si yo quisiera ver no los casos confirmados, sino las muertes, por ejemplo, pues selecciono acá en esta zona de días diaria, perdón, en esta zona acá, los muertos y vean cómo pues tarda un poquitico en actualizar los datos, pero aquí podemos ver los casos de muertos, ¿verdad? Los fallecidos en el tiempo por cada una de las regiones. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo esta región de color verde de América Latina y el Caribe, pues predomina la cantidad de muertos en relación a otras zonas del mundo. Se compara, digamos, con Norteamérica, en fin. Aquí, si pinchamos esta otra opción, pues vendría a ser lo mismo. Es una serie temporal, pero ahora sí, aquí ya estaríamos hablando de series temporales diarias, ¿verdad? De casos diarios. En este caso, pues
valga la redundancia, estaríamos hablando de casos confirmados, es decir, de personas que se han contagiado. Pero también pudiéramos seleccionar muertes, también pudiéramos seleccionar personas que se han recuperado. Entonces vean que en cada una de estas series, pues usted puede ir viendo a medida que pasa el tiempo cuáles son los resultados. La de color negro es la mundial, ¿verdad? Que es la suma para cada tiempo de los valores de las variables. Si yo pues desconecto aquí el mundo, pues podré ir viendo cada una de las zonas. Puedo ir viendo, por ejemplo, fenómenos que hayan pasado en un día determinado. Este disparo pues puede haber sido de algunos datos de algunos países que estaban pues represados por alguna razón y pues se dispararon en ese momento. Y en fin, ahí usted puede hacer diferentes tipos de análisis. Pues hasta aquí lo que teníamos entonces con esta primera parte que vendría a ser el resumen, ¿no?, de la parte de las regiones. Nos dio la idea entonces de explotar también en este dashboard las posibilidades que tienen estos dashboards desde el punto de vista espacial, ¿no? Y pues aquí tenemos esta zona en la que usted puede seleccionar una región determinada. ¿Cuál es el objetivo aquí? Que usted pueda determinar dónde se encuentra la región, pues de qué países está compuesta una región. Vea que si yo me acerco puedo clicar acá y ahí estoy viendo cada uno de los países que conforman la región. Si yo selecciono acá, pues me voy para, perdón, Surasia, y ahí tenemos a Surasia. África subsahariana, por ejemplo, aquí está África subsahariana, Europa central, pues se demora un poco más porque es mucho más grande, pero en fin. Y aquí usted puede seleccionar también la fecha. Y si usted selecciona una fecha, por ejemplo, diferente a la actual, esta es la fecha actual, día 25, vean cómo estos valores se actualizan. La fecha simplemente es para estos valores que se encuentran acá, ¿verdad? Porque todos estos gráficos que ustedes van a ver aquí ahora son equivalentes a los que vimos anteriormente para el mundo, pero en este caso son para las regiones, ¿está bien? Entonces, pues aquí estaríamos viendo para qué región, para Europa y Asia Central, que es la que tenemos seleccionada, pues ahí están viendo cómo se van moviendo las diferentes variables con este tipo de gráfico apilado. Recuerden, variables acumuladas en este caso. Aquí estaríamos viendo las variables diarias. Aquí estaríamos viendo las acumuladas, pero referidas a 100.000 habitantes por cada 100.000 habitantes. Y los factores, esto de letalidad y de tasa de recuperados a nivel de cada una de las regiones. Si usted selecciona otra región, por ejemplo Norteamérica, pues todo esto se actualiza y estos son los valores de Norteamérica. Y usted va a la región de mapa y usted ya no va a ver eh, Asia como estaba anteriormente, sino Norteamérica. Toda esta información se va actualizando. Entonces, vean todas las posibilidades que usted puede ir ya explotando con esta herramienta. También hemos incluido, porque anteriormente lo que vieron fue solamente las regiones, cada una de forma particular, pero hemos incluido también un gráfico desde el punto de vista también espacial a nivel mundial en el cual usted puede ver las variables que usted decida con colores, ¿sí? Es decir, por regiones, además por regiones. Vean que todo este color verde, por ejemplo, este mapa que se encuentra acá, es un mapa que está colorimétrico, que está queriendo, vamos a decir, que mostrar la variable de casos confirmados, ¿verdad? Y este tipo de gráfico con estos colores, pues tiene los valores más pequeños en color oscuro y los valores pues más elevados en color amarillo. Van desde un azul bien oscuro a un amarillo bien fuerte. Entonces, si nos paramos en una región cualquiera, esta región que vendría a ser Norteamérica, pues todos los países que comprendan Norteamérica, pues están en color verde, ¿verdad? Y si usted pincha ahí, pues le estará dando el valor de la variable, ¿verdad? En este caso vendrían a ser 9.861.041 personas confirmadas para la fecha. Y así consecutivamente, ¿verdad? Si usted se mueve ahora a América Latina y el Caribe, pues tendrá los casos para América Latina y el Caribe en toda la región. Y aquí sí, no discriminamos por países porque en realidad es toda la región, ¿verdad? Esta es la región de África subsahariana, ahí están los valores, en fin. Esta es la zona de Surasia. Aquí tenemos Europa y Asia Central y ahí usted va a poder
ir cambiando. No solo tenemos esta escala de colores, podemos incluir otras escalas de colores. En este caso le hemos incluido 3 más. Ustedes vean, como ven acá, he seleccionado una nueva escala de colores. Y ahora verán acá cómo va a cambiar esta escala de colores. Aquí está. Y usted podrá pues seleccionar como habíamos visto anteriormente. Si no queremos ver pues esta variable, por ejemplo, vamos a pasar a una que no es de las tradicionales, sino vendría a ser una calculada en base a las variables tradicionales, el Case Fatality Rate a nivel del mundo, de cada una de las regiones, perdón, y para esta fecha, pues ahí ya lo va a ir viendo. A veces se demora un poco. Aquí está ya finalmente, aquí está el Case Fatality Rate, aquí están los intervalos, y usted va a ir viendo. Por ejemplo, Surasia tiene un valor bien pequeño, en este caso, ¿no? El Case Fatality Rate. El peor aquí que estamos viendo, pues, es América Latina y el Caribe, ¿verdad? En esta zona acá abajo. ¿Por qué? Porque el Case Fatality Rate, recuerden que es una relación entre la cantidad de muertos y la cantidad de casos que han entrado, ¿verdad? Entonces, estos son acumulados para esta fecha. Usted puede cambiar las imágenes de fondo, aunque para ver mejor cuáles son las imágenes de fondo, usted pudiera acercarse y ahí pudiera estar viendo realmente que tiene información bastante de los países, ¿no? Aunque para este nivel de mapas esto no es tan significativo. Este es otro mapa de fondo que usted lo puede ir variando acá con estas opciones que tenemos. Puede eliminar este mapa que tenemos acá, que nos da una idea de la ubicación en la que estamos en un punto determinado a nivel mundial. Y también pues tenemos acá una escala que le hemos incorporado. Y por supuesto el famoso PAM. Todo esto usted lo va a poder hacer, simplemente tiene que acceder a la herramienta. En la introducción del video, pues ahí estaba la página web, el link. Usted puede entrar y puede pues, hacer todo lo que yo estoy haciendo sin ningún problema. Bien, pasamos ahora a la pestaña Country. Ahí tenemos, vean que hay varias opciones. La primera, Summary. Comenzamos por ahí, por un resumen. Aquí se pueden ver primeramente dos grandes módulos. En la primera parte, donde dice Country and Region Charts, vemos un gráfico que realmente es muy vistoso. Es un gráfico de tipo tree map o gráfico de árbol. Aquí, como siempre hemos visto, la fecha, estos mapas que están acá, están referidos a una fecha determinada. Aquí podemos seleccionar la variable que usted quiera estar visualizando. En este caso, por defecto, viene los casos acumulados, pero usted puede seleccionar también los casos de decesos, muertes, también los recuperados, acumulados, y vean cómo el gráfico va cambiando. Hay relación en este gráfico de la izquierda con el de la derecha y estaremos explicando. Primeramente vamos a casos acumulados, ¿verdad? Entonces, vamos a explicar un poco este gráfico que se encuentra acá. Primeramente, los colores están referidos a una región. Vean que cuando yo me paro acá en este gráfico y salgo con cuidado, pues nos dice a qué región pertenece, en este caso a Norteamérica. En el caso del lado acá, pues nos movemos acá. En el caso de la extrema izquierda, está perteneciendo a Europa y Asia Central, ¿verdad? Entonces, dentro de este gran rectángulo, pues existe un rectángulo para cada país. Y el tamaño del rectángulo de ese país, pues tiene que ver con el valor de la variable. De forma tal que el tamaño más grande, que en este caso sería Rusia, nos está indicando que Rusia es el país que más casos acumulados tiene para esta fecha, ¿verdad? En este caso sería 1.699.695. Después le sigue Francia con 1.605.000 y así España, Inglaterra y así consecutivamente. Eso usted lo puede ver para cualquier país. Entonces vean que es una forma de graficar que nos da una idea de la relación que existe también entre los países y las regiones en cuanto a qué países, digamos, predominan en una región determinada. En esta zona, por ejemplo, está predominando fuertemente pues la India, como se puede ver acá. Ahora, si este gráfico les pareció interesante, vean este otro tipo de gráfico que se relaciona mucho con el anterior y se llama Sunburst, o también llevado al español resplandor solar.
Este gráfico ahora ya no es una caja de rectángulos, sino, vamos a decir que es la representación de estas mismas variables, pero en forma de circunferencia. Hay dos circunferencias, una circunferencia más interior en la que se pueden ver acá representadas las regiones y una circunferencia después exterior entre la interior y la exterior. Esa área que se encuentra ahí pues está referida en forma de corte a los países que representan a esta región. Y el color aquí juega un factor fundamental, ya que es el que hace unir a esos países con sus regiones. Se vean que aquí ya no habría que salir del gráfico, aquí directamente está en la circunferencia interior la región de la que se hace pues alusión, a la que se hace alusión. Si nos fijamos en la parte derecha, en los gráficos de la parte derecha, primeramente me gustaría decir que estos son gráficos de frecuencia absoluta, que tienen que ver con un análisis estadístico que se hace de los datos. Las personas que no les interesa mucho esta parte de gráficos de frecuencia y demás, o lo vean muy técnico, pues simplemente no tienen que ver esta parte. No es necesario para poder entender todo el gráfico, ¿verdad? Simplemente con este gráfico, que es muy ilustrativo, usted podrá ver realmente por zona cuáles son los países que más importancia tienen y cuáles son los que menos importancia tienen con una variable determinada. Ahora, como les decía, este gráfico de frecuencia, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues relaciona y de alguna forma mide a la cantidad de países que hay en un rango determinado para el valor de la variable que se está analizando. Eso lo voy a explicar con más detalle ahora. Anteriormente, o primeramente, me gustaría sí decir que estas dos primeras páginas que se encuentran acá, la hoja de histograma y la hoja de densidad, con esta aclaración IAH, son gráficos obtenidos directamente por los algoritmos de HighCharter. Aprovecho para decir que HighCharter es un paquete que hemos cargado, que se carga en R, no es precisamente de R, pero también tiene una salida para RStudio. Y con él es que hemos realizado prácticamente todos los gráficos dinámicos que usted está viendo acá en el dashboard. Existen otros paquetes, pero realmente este HighCharter es en mi caso, para mi gusto, el mejor que he visto para todo lo que tiene que ver con visualización dinámica. Solo los gráficos que tienen que ver con la parte espacial, con los mapas y demás espaciales de mapas del mundo, de países, de regiones y demás, pues no está, vamos a decir que hecho con HighCharter. En este caso está hecho con Leaflet, que también es una extensión realmente muy valiosa para este tipo de análisis. Acá vean qué es lo que dice. Bueno, primeramente nos da un rango, un intervalo de 0 a 50.000. Eso significa que estamos simplemente tratando de aglutinar acá los países o tratando de contar la cantidad de países que su variable, en este caso, los casos, la cantidad de casos acumulados, pues estén en ese rango entre 0 y 50.000. Pues en este caso, de los 200 y tantos países que tenemos, 132 de ellos pues se encuentran en este rango, de 0 a 50.000. Y efectivamente estos son los países más pequeñitos que tenemos acá. Por ejemplo, Laos, Australia, que tiene 27.000, ¿no? Este ya pasa a 57.000, ¿no? Este no sería, en fin, los países que estén en estos rangos de 0 a 50.000. Si pasamos al otro rectángulo que le queda contiguo, pues sería de 50.000 a 100.000, ¿verdad? Ahí habrían ¿cuántos países? 29 países. Entonces vean que ya es más raro que los países tengan casos acumulados tan grandes. La rareza más grande, pues le empiezan a dar los grandes países que ya hemos conocido. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos acá es el país que más casos tiene para la fecha, 9.600.000, pues Estados Unidos es el que representa este cuadrito que se encuentra acá abajo, ¿eh? Que tiene un país, ese sería Estados Unidos. Después le sigue la India, por ejemplo, con 8 millones y tanto, después le sigue Brasil, ¿verdad? En ese orden, ese serían estos países. Aquí estaría la India, aquí estaría Brasil. Si vamos, por ejemplo, al caso de los recuperados,
Veamos este gráfico de recuperados. Vean que los recuperados, ¿quién predomina en el mundo? La India, como después lo vamos a ir viendo en otro tipo de gráficos de series temporales. Pues este valor de 7 millones y tanto, pues vendría a ser la India. Ya no Estados Unidos, vendría a ser la India. Entonces, cada cuadrito de esto, les repito, pues recoge un número de países, y eso es lo que se ve reflejado en el eje de Y, ¿verdad? Número de países o frecuencia absoluta, como también se le llama en estadística. Ahora bien, ustedes me pudieran decir, ustedes pudieran pensar, bueno, pues este gráfico siempre estará así con todos estos valores tan grandes. Pudiera yo en un análisis de frecuencia, digamos que eliminar a estos grandes países y quedarme con la gran mayoría de ellos. Pues sí, hemos preparado el gráfico o el dashboard para que usted lo pueda hacer. Y esto usted lo podrá lograr con estos selectores que tenemos aquí, ¿verdad? Ahora, fíjense que hay un selector para cada variable. Un selector para casos confirmados, para decesos, y también tenemos uno para los recuperados. ¿Está bien? Entonces, simplemente usted tendría que saber qué variable está trabajando o qué variable se está visualizando, y en este caso usted podría modificar. Por ejemplo, en el primer caso, movámonos hasta por ejemplo, hasta 1 millón de casos, ¿verdad? Ahí tenemos 1 millón de casos y ven cómo el gráfico se ha actualizado. Bajamos un poquitico más, bajemos hasta 300, 400.000. 400.000. Entonces vean cómo efectivamente el ancho de las barras, pues ahora se va haciendo más grande, ¿verdad? Y es un poco más vistoso el gráfico. Incluso si usted se mueve hacia densidades, vean cómo la densidad ya es un gráfico un poco más vistoso. Sí, me gustaría que vean algo. Este gráfico se ha actualizado en el rango. Anteriormente, cuando tenía todos los países, pues el rango efectivamente que calculaba High Charter era de 0 a 50.000. Ahora, como hemos reducido la base de datos, digamos, ¿no? Porque eliminamos países que tengan valores muy grandes, pues el rango es de 0 a 20.000. Ese valor me gustaría que lo tuvieran en cuenta. Y efectivamente, vean que la distribución acá de probabilidades no es una distribución normal, como ocurre con muchos fenómenos estadísticos. Esta es una distribución más bien que se ajusta a una función exponencial, una función estadística de distribución de probabilidad exponencial. Ahora bien, ¿qué relación tiene este gráfico, digamos, con estos tres que se encuentran acá, los que son, vamos a decir que elaborados por el autor? Si vamos acá a la barra de densidades calculada por el método del autor, vemos que vamos a decir que este ancho de barra se mantiene en 50.000, que era el valor inicial, que era el valor para cuando se tienen en cuenta todos los países en el gráfico. Pues para que este gráfico sea compatible con este otro, nosotros hemos dado la posibilidad de que usted acá en esta zona pueda variar el ancho de las barras. Entonces, si usted pone 2000 acá, vean que el ancho de esta barra ya coincide con el ancho del histograma de 0 a 20.000, ¿verdad? Entonces, ya usted lo puede hacer así. Aquí vean que hay un gráfico de barras y un gráfico también lineal, ¿verdad? Con una función, una spline que hemos, digamos, programado acá. Usted también aquí pudiera utilizar o verificar la tabla de frecuencia asociada a estos valores. Acá pudiera, digamos, visualizar simplemente los 10 primeros valores. Aquí tenemos, por ejemplo, los intervalos de 0 a 20.000, las marcas de clase, la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, densidad y densidad acumulada. Cuando vean vamos a decir que signo verde, eso significa que hay una columna que no se está visualizando. Usted simplemente abre acá y puede ver el valor de la columna y el valor asociado a esa columna. Bueno, y finalmente, pues un gráfico de densidades acumuladas. Esto que le acabamos de explicar acá, de variar el tamaño de la barra, pues usted lo puede aplicar tanto para los casos como para las muertes, como para el caso de los recuperados. Si analizamos, por ejemplo, el caso de los recuperados, vayamos acá, caso de los recuperados. En los recuperados también hay países que realmente han predominado muchísimo. Veamos el histograma.
que tienen que se despuntan, vamos a decir, que despuntan con relación a la inmensa mayoría de los países. Entonces, también acá se puede ver lo que habíamos visto en el caso anterior, y ponemos, qué sé yo, 300.000, por ejemplo, 400.000, y vean cómo el valor inicial, 20.000, vamos a reducir un poquito más. Vean cómo el valor inicial del ancho de la barra, pues aquí varía en este caso de 0 a 100.000. Perdón, a 10.000. Todo esto tiene que ver con realmente el tamaño del rango de valores que estemos analizando. En función de eso, pues, se actualizarán el ancho de cada barra y usted también entonces podrá actualizar el ancho de cada barra en el método del autor. Vamos a ponerle acá 10.000, por ejemplo. 10.000, y podrá obtener, además de esto, podrá obtener la tabla de frecuencia, que es muy buscada también por los especialistas desde el punto de vista que quieren hacer un análisis estadístico, además, ¿no? Y por supuesto, ya entonces también las densidades acumuladas para todos los análisis que se pueden ir haciendo acá. Entonces, bueno, pues esto es lo que tiene que ver con la primera parte del el resumen. Vamos, como mismo hicimos anteriormente, pues a seleccionar un país. Anteriormente, pues lo que hicimos fue seleccionar una región. Ahora aquí le estamos dando la posibilidad de que usted seleccione cualquier país del mundo. En este caso, países bien extraños, bien raros. Usted básicamente no trabaje mucho, pues usted podrá, sin ningún tipo de duda, visitarlo, saber dónde es que se encuentra, hacer un zoom y pues simplemente en este gráfico saber dónde están, ¿verdad? También acá con la fecha usted podrá actualizar todos estos valores, podrá ver, por ejemplo, cómo se mueven, vean cómo se mueven de un país a otro cada uno de las variables que estábamos analizando, de los parámetros que estábamos analizando, los mismos gráficos acumulados, los mismos gráficos, en este caso, por cada 100.000 habitantes, los coeficientes variando en el tiempo y así consecutivamente. Ahora bien, si bien esto es bastante interesante, quisimos hacer algo que nos parecía bastante bueno para hacer comparaciones fundamentalmente. Y es la opción de seleccionar varios países. En este caso, usted va a tener la posibilidad de que usted seleccione diferentes países. Y vean cómo hay una gran variedad aquí de variables. Esto se pudo haber hecho poniendo acá, en vez de cada una de estas, vamos a decir que hojas, pues las posibilidades aquí en las variables, un selector de este tipo, pero decidimos pues hacerlo así para un poco explotar todas las variables o todas las variantes que podían verse en R y este Flex Dashboard. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Estados Unidos. Usted puede poner todo el país que quiera. Puede incluso eliminar Estados Unidos. Puede eliminar el país que sea, ¿no? En este caso, mantengamos Estados Unidos. Podemos poner en este caso, por ejemplo, la India. La India, Estados Unidos, la India. Vean que son países que, por ejemplo, y vean, bueno, primero cómo se actualizan todas las variables, ¿no? Y vean cómo usted puede ir haciendo comparaciones. Por ejemplo, Ecuador. Vamos a Ecuador aquí. Pues la cantidad de casos ni se les parece, ¿no? Entonces usted ya aquí puede ver que hay realmente variables que no, o países, en este caso, que no tienen comparación en algunos casos, ¿no? En este caso estábamos hablando de la cantidad de personas que se contagiaron, la cantidad de personas muertas también. Vean que Estados Unidos aquí ya sí se dispara, a pesar de que prácticamente coinciden en la cantidad de casos. Los recuperados acá, vean cómo se actualiza. Hay un momento en el que ellos prácticamente aquí se empataron, pero después la India superó, pero por gran margen, a Estados Unidos en el tema de los recuperados. Ha sido impresionante la cantidad de recuperados que pronostica o que pone la India. Vean este gráfico me encanta porque aquí ustedes pueden ver cómo son los casos diarios, cómo Estados Unidos aquí tiene un pico, cómo va bajando ese pico acá, como la India va subiendo en ese pico, se empatan por aquí, Estados Unidos baja, la India sube, y después en el tiempo la India baja, Estados Unidos comienza a subir, y esta es la tendencia que tenemos en la actualidad. Estados Unidos subiendo y la India consistentemente pues bajando, ¿no? En la cantidad de casos. Pues la cantidad de muertos es lo mismo, hay que esperar a que se actualiza y ahí usted puede ir viendo los resultados, ¿verdad? En cada uno de estos gráficos.
pues ahí los puede tener todos. Si quisiera hacer, por ejemplo, algún énfasis en este tipo de gráficos, por ejemplo. Este tipo de gráfico, pues vean que tiene escala logarítmica por el eje de las Y, escala logarítmica por el eje de las X. En el eje de las X estamos viendo la cantidad total de casos acumulados y en el eje de las Y la cantidad de nuevos casos cada día. Pues este gráfico es extremadamente interesante. ¿Por qué? Porque cuando en este gráfico usted nota una caída hacia abajo, una precipitación de los valores, eso indica que usted está acabando con el coronavirus en su país. Entonces, es un indicador bastante fuerte. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos aquí bajó, pero después subió. Si hubiera seguido bajando consistentemente, pues estaríamos diciendo que prácticamente ya estaría controlado el coronavirus y no es lo que está pasando en el caso de Estados Unidos. La India, en este caso, vean cómo está bajando, es consistente con lo que habíamos visto anteriormente, para que veamos de mejor manera esto que les estoy diciendo. Veamos el caso de China, por ejemplo, ¿no? Veamos el caso de China. Miren cómo se actualiza el gráfico y ahora el color rojo lo toma China. Vean cómo China comienza por acá. Bueno, tiene otros valores por acá, pero bueno, en fin, lo más importante. Aquí en este caso estoy tomando todos los valores de China, todas las ciudades de China, y ven cómo China cae hacia abajo. Por ejemplo, países como Cuba, mi país de origen. Los datos reportados por Cuba también. Hubo un momento en que cayó, después hubo un rebrote y ahora está en una situación en la que al parecer hay un control, pero tiende a haber una subida también acá. Entonces son análisis que usted puede ir haciendo con este tipo de herramientas. Lo mismo acá, usted puede ir quitando del gráfico algunos, a pesar de que los tenga aquí seleccionados. Y bueno, y después si los va incluyendo, pues el gráfico de forma automática se va actualizando, ¿verdad? Esto es realmente muy bueno de este tipo de gráficos dinámicos. Pues aquí usted puede ir eliminándolos, en fin. Y otro gráfico que me parece, otro gráfico que me gustó mucho y traerlo acá e incorporarlo en el dashboard, es este tipo de gráfico de radar. ¿Por qué? Porque es muy bueno para hacer comparaciones entre países. Y en este caso yo voy a traer dos comparaciones, o sea, comparaciones entre dos países que incluso hasta en su momento hubo un problema, un problema. Vamos a poner el caso de Argentina, por ejemplo. Argentina, ahí tenemos a Argentina, y vamos a poner el caso de Chile. Argentina y a Chile. Aquí tenemos a los dos, Argentina y a Chile. Vean que este gráfico de radar, pues en cada zona, pues usted está representando una variable determinada. Por ejemplo, en esta zona que se encuentra acá, que vendría a ser el noroeste, pues aquí tendríamos los casos recuperados por cada 100.000 habitantes. Aquí tendríamos el case fatality rate, el case recovery rate en por ciento también, el case per casos por cada 100.000 habitantes, muertes por millón de habitantes. Sucede que por fecha del 22, busquemos la fecha, vamos a poner la fecha, día 22 de mayo de este año sucedió algo bastante interesante. Vamos a buscar la fecha. Buscar mayo, abril, mayo. 22 de mayo. 22 de mayo. Sucedió algo bien interesante. Pues yo le voy a dejar esto les voy a hacer la explicación en otra parte del video. Pero en este caso, vean los valores acá de la cantidad de muertos por millones de habitantes. En este caso, pues Argentina tenía valor aproximado de 9.5 muertos por cada millón de habitantes y Chile 35.5 por cada millón de habitantes. Pues lo que sucedió fue que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, pues presentó un gráfico a la nación en el cual dijo pues que su país estaba muy bien y que tenía pues 9,8 de muertos por cada 100.000 habitantes, lo cual era primeramente incorrecto. El gráfico decía por cada 100.000 habitantes y ese 9,8 no era por cada 100.000 habitantes, primero era por millón de habitantes. Pero dijo otra cosa también tremenda y era que Chile pues tenía como 98 pues muertos por cada 100.000 habitantes. Y era también un dato pues erróneo. Efectivamente el gráfico estaba totalmente mal
En el caso de Chile, si hubiéramos hablado de cada 100.000 habitantes, pues hubiera sido 3.5 muertos por cada 100.000 habitantes. Y si hubiera sido por cada millón de habitantes, pues sería 35, como estamos mostrando acá, 35. Aquí sí me gustaría hacer una aclaración. Si miran en el dashboard, en el caso de Chile, por ejemplo, ahí ven que el valor sería, me refiero a los muertos por millón de habitantes, 35.5. Y si revisan el gráfico que publica Argentina, ya el gráfico corregido, pues dan un valor de 33. De la misma forma, si vamos al dashboard, en el caso de Argentina, el valor que se publica en el dashboard es 9.5 y el valor que se publica en el gráfico ya corregido por Argentina pues es 9.8. Estos no son errores, simplemente de alguna forma, seguro en el dashboard acá estamos usando una población para esos países que quizás difiere en algo, en algunos valores con los valores que se calculó este índice en el caso del gráfico argentino. Esa debe ser la fuente por la que se sustenta esa pequeña diferencia. No creo que sean valores de cantidad de, de fallecidos, por ejemplo, porque por lo general esos son ya datos que los maneja bien el centro Johns Hopkins, así que la diferencia debe estar ahí. No olvidemos que para sacar, por ejemplo, la cantidad de muertos por millón de habitantes, pues la fórmula sería 1.000.000 dividido entre la población total, eso da un factor y se multiplica ese factor por el total acumulado de muertes en este caso, ¿no? Ya que es la variable que estamos analizando. Eso era simplemente para dejar claro estas pequeñas diferencias que existen entre lo que está mostrando el dashboard y el gráfico que se está mostrando. Debe ser, repito, por una diferencia en la cantidad de personas del censo poblacional que estamos utilizando en ambos casos. Yo en mi caso estoy utilizando los últimos datos publicados en la internet. Entonces, si bien efectivamente Argentina tenía menos muertos que Chile, pues los valores no eran los que se estaban diciendo. Entonces, una vez que uno tiene, esto es un ejemplo para que se vea, ¿no? Cómo con este tipo de herramientas te puede detectar también errores de este tipo, que efectivamente fue esto que estamos hablando, fue un error muy lamentable, sobre todo por el nivel que se estaba planteando, pero nos recuerda que somos humanos y que realmente podemos cometer errores. Y lo que quiero llamar la atención es que con gráficos de este tipo y con herramientas de este tipo, perdón, pues los resultados no tienen por qué verse inmersos en ningún tipo de error, en ningún tipo de problema, y de forma tal que pues vean todas las posibilidades que nos puede dar. Incluso estos gráficos, aquí usted tiene la posibilidad de, si no le gusta verlos en línea, puede verlos en forma de áreas, ¿verdad? Entonces usted lo puede también incluir así, esta posibilidad de área. Seguimos con las opciones, el top 10 famoso de los países, pues con una situación peor, en este caso, en este caso estamos hablando de la cantidad de casos, pues lo mismo puede hacer con la cantidad de muertes. Aquí, de la misma forma, usted puede ver los gráficos en forma de árbol, de tree, o lo puede ver en el Sunburst, como habíamos hecho anteriormente, y puede ver también el top 10 de los 10 países a nivel de pues un gráfico de escala de tiempo, serie temporal, ¿verdad? Ahí tienen los principales países, primeramente liderando en este caso Estados Unidos, después, mire, Brasil, México, India, y va así pasando en el tiempo. Usted tiene que pararse en el último color y ahí pues podrá ver los resultados que tienen que coincidir con los resultados que vamos obteniendo por este otro método, ¿verdad? Puede ver acá el mismo resultado, pero en barras, en plot bar. Y ahí usted se va parando y va viendo pues cada uno de los países y el valor en función de la variable que usted está pues eligiendo. Aquí usted le da la posibilidad de estos gráficos de series temporales verlo en escala logarítmica o escala lineal. La escala logarítmica es bastante interesante por la tendencia que usted ve marcándose en el tiempo, ¿verdad? Y aquí finalmente, bueno, pues un gráfico que realmente es bastante interesante. Este es muy parecido al anterior. Aquí simplemente usted podrá, recuerde, ver un tiempo determinado, pues podrá cambiar la fecha en la que quiera ver una determinada variable, pero ahora sí por cada país en el mundo.
En este primer gráfico que está viendo es un gráfico de tipo Shortpleth, pero usted pudiera cambiar esto a un gráfico de burbuja, que también es un gráfico que se está utilizando muchísimo. Vean que estas burbujas son proporcionales en función de la variable que se está tomando. Es decir, este tamaño es proporcional a estos tamañitos más pequeños que tenemos acá. En el caso de Estados Unidos con otros países. Vean Estados Unidos, vean la India, que son los países en los que a nivel mundial más casos existe. Pero si marcamos otra variable, bueno, y antes de marcar otra variable, vean que aquí les doy la posibilidad de que ustedes muevan de forma proporcional también estos círculos, ¿verdad? Puede cambiar los colores acá, en fin. También si tomamos, por ejemplo, otra variable, pues ahora será un poco más vistoso el gráfico, porque estamos hablando ahora de casos por cada 100.000 habitantes. Ahora importa mucho la población. Y vean entonces cómo Estados Unidos ya no es el peor de todos, sino que hay países, por ejemplo, acá, que toman la delantera en ese sentido, ¿verdad? Entonces es opción de irlo analizando de esta forma también. Estos son gráficos también bastante vistosos. Aquí usted también puede ir cambiando el tipo de gráfico de fondo y podrá ir haciendo los análisis que quiera. Usted se para en el país que sea y le va a ir dando el valor en función de la variable. En un momento quisimos poner todos los valores, pero realmente sí, no iba a guardar relación con la variable. O sea, no ponerle todas las variables acá, sino simplemente la variable que usted está seleccionando. ¿Bien? Entonces, esas son cosas que ya una vez que usted se introduce acá y empieza a programar todo esto, pues se da cuenta que son opciones que puede ir explotando, ¿verdad? O sea, aquí terminamos con los países y algo bien interesante. Todo lo que hemos visto hasta ahora es lo que está pasando actualmente y lo que ha pasado en el pasado. Pero ¿qué tal si pudiéramos pronosticar un poco el futuro, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado de incluir acá. Y para esto estamos utilizando, por supuesto, un paquete en R que se dedica a pues todo el tema este de hacer pronósticos, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué estamos viendo? Pues un primer gráfico acá, donde se ve, es un gráfico donde se ve total de casos confirmados en este caso, porque es la variable que estamos analizando, en Estados Unidos, porque es el primer país que salió, y entonces el forecast, ¿verdad? El pronóstico que hacemos para 28 días. En este caso, vean que estamos analizando 28 días. Vean toda esta serie de datos que termina acá, que es de color gris. Voy a pararme aquí, de color gris. Esos son los valores observados de casos confirmados, digamos, hasta la fecha. ¿Está bien? Y esta zona que se encuentra acá, que ustedes podrán ver ahora eh, con mayor posibilidad, pues es la zona de pronóstico, ¿verdad? Fíjense que hay una zona central con un color, vamos a decir que una línea central con un color naranja, que es la zona, vamos a decir que principal del pronóstico, y también hay un abanico de posibilidades, eh, un poco dándonos las posibilidades de que se puede maximizar o minimizar esa zona de incertidumbre. Lo mismo ocurre con los huracanes, ¿no? Los que vivimos en zonas donde hemos vivido en zonas donde pasan huracanes, hemos visto que los modelos de pronóstico, pues a medida que pasa el tiempo, pues hay un cono que se va abriendo, pues, y mientras más se abre, quiere decir que hay una mayor incertidumbre. Entonces, en un momento determinado, cuando estábamos haciendo este análisis aquí, pues dijimos, bueno, este modelo de pronóstico estará bien, estará mal. ¿Cómo pudiéramos analizar un poco más o enriquecer un poco más este modelo de pronóstico? Y en este sentido, pues lo que hicimos fue tratar de poner a prueba el modelo de pronóstico. ¿Y qué es cuál fue la idea que tuvimos? Pues aquí le dimos la posibilidad al usuario de que pudiera moverse unos días hacia atrás y engañar un poco al modelo. Y, por ejemplo, si yo digo que el tiempo en el que estoy, o el día en el que estoy es el día 25 del mes de octubre, pues estaría desconociendo que todos estos días han pasado y estaría desconociendo, vamos a decir que para el modelo de pronóstico, estaría desconociendo lo que ha pasado en estos días, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer. Les propongo hacerlo. Fíjense que pinche acá. Vean que se demora un poco. Vean que entonces aparece una nueva serie aquí, de un color, un negro más oscuro,
esa serie de color negro más oscuro son los valores que no le estamos diciendo al modelo de pronóstico que ocurrieron. Para el modelo de pronóstico, el día que termina la serie es el día 25, es decir, desde el primer día hasta el día 25. Y en función de eso, él traza su pronóstico. ¿Sí? Ahora, él no sabe qué pasó después. Entonces, ¿por qué es importante esto? Esto es muy importante para que cada uno de los países pueda entender si está por encima de lo lógicamente pronosticado o no. Y aquí en este caso, en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, aquí pueden ver que es muy preocupante lo que está pasando, ¿verdad? Muy preocupante porque se está yendo por encima incluso de lo que está pronosticado con el modelo anterior. Entonces, son resultados que por lo menos a mí me agradan mucho, son bastante vistosos incluso. Vean que usted puede aquí aumentar la cantidad de días de pronóstico y por supuesto el abanico, el espacio del abanico va a aumentar. Aquí tenemos un gráfico en el que usted puede ver una correlación lineal que existe entre esta línea naranja y los datos observados hasta este punto, ¿verdad? Vea que en este punto hay una diferenciación. Vamos a ubicarnos en el día actual. Aquí me estoy ubicando en el día 5, el día actual. Ya no va a haber ninguna serie de pronósticos acá. Esto se puede mantener aquí sin ningún problema. Y vean entonces cómo en los últimos días hay una variación aquí que se puede ver. Vamos a decir que es manifiesto. Hay una separación aquí de los datos con lo que dice el modelo de pronóstico. El modelo de pronóstico no sigue los últimos datos, sino que sigue una tendencia histórica, ¿verdad? Del movimiento de la serie. Por eso es que ustedes ven que no sigue el movimiento hacia arriba, porque lo entiende como que puede ser una perturbación, digamos, puntual y que de alguna manera deben esos datos pues seguir de alguna forma esta trayectoria a medida que pasen los días. Este otro gráfico también es muy importante de barras. ¿Por qué? Porque nos da una historia de cuál es el día en la semana, cuáles son los días en la semana en los que más persiste una variable determinada, ¿no? Estos son primero valores medios todos los sábados, este es valor medio todos los sábados, ¿de qué? En este caso estoy hablando de los casos confirmados, ¿verdad? Pues aquí podemos ver que se confirman menos casos los domingos, ¿verdad? Los domingos son los días que menos casos se confirman en Estados Unidos. Si nos movemos a otro país, como por ejemplo, vamos a poner aquí Ecuador. Si vemos Ecuador, el caso de Ecuador, esperamos un momentico que modele, pues nos estamos viendo aquí que los lunes, por ejemplo, son los días en los que realmente menos casos hay. Y esos son realmente análisis que se pueden ir haciendo para tomar decisiones en función en este caso, un país, pero pudiera ser una escala menor, puede ser una provincia, en fin. Bueno, pues esto es lo que tiene que ver con este nivel de modelos acá. También hay otros modelos que son muy aplicados a nivel de toda la epidemiología, ¿verdad? Son los llamados modelos SIR. Hay en la actualidad modelos mucho más complejos que estos. Estos modelos SIR, pues su nombre indica tres variables que son muy importantes: los casos susceptibles, los casos infectados, vendrían a ser la I, y los casos pues recuperados, ¿verdad? Entonces, estas tres variables se pueden relacionar, se pueden correlacionar, entendiendo que los susceptibles en un principio son toda la población de un país, ¿no? Los infectados, bueno, pues son los que se van infectando, y los recuperados, pues de los que se van infectando los que se recuperan. Hay una parte que mueren y por lo tanto afectan a la población susceptible, en fin. Pues estas tres variables en definitiva se pueden relacionar en ecuaciones diferenciales. Yo les voy a dejar en este video, les voy a dejar otros enlaces a videos para que ustedes los puedan ver. Si ustedes quieren ver cuáles son la naturaleza de las ecuaciones y demás, no es el objetivo de este video entrar en la naturaleza de las ecuaciones diferenciales y demás. Pero en definitiva, son ecuaciones diferenciales que pueden ser resueltas por medio de una, en este caso, lo resolvemos por medio de un paquete que resuelve sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿cuál sería la idea acá? Pues primero, entender cada una de estas variables. La variable azul o esta curva azul vendrían a ser los casos susceptibles, la rojita vendrían a ser los casos infectados y la de color verde vendrían a ser los casos recuperados. Y estamos hablando de qué país: Estados Unidos.
Y es importante que sepamos que este modelo SIR tiene dos parámetros. Un primer parámetro, que es este parámetro A, que se llama tasa de transmisión, que describe qué tan rápido se transmite la infección de un individuo a otro, ¿verdad? Y también tiene otro parámetro que se llama este parámetro B, que vean que aquí yo le doy posibilidades a que el usuario lo pueda mover. Ese parámetro B se llama tasa de recuperación, que describe qué tan rápido un individuo infectado se recupera o no, ¿verdad? Entonces, pues moviendo estos parámetros, entonces nosotros podremos ser capaces de realmente ver cuál es la realidad de un país. Ahora bien, ¿cuál es la opción? Primeramente ir a literatura para encontrar cuáles son esos valores, esos parámetros, pero es que esos parámetros varían incluso de forma diaria, entonces es bien complicado este tema. Entonces, ¿cuál fue la idea aquí? Porque, ¿para qué se utilizan estos modelos? Bueno, esos modelos se utilizan para, en definitiva, poder entender en un lapso de tiempo determinado cuándo llegará este pico, ¿no? Porque es lo que queremos entender. Bueno, cuándo llegará el pico de los infectados y cuándo ya, pues este pico irá cayendo y cuándo saldremos de esta crisis, ¿verdad? Eso es lo que todo el mundo, por lo general, quiere saber. En ese sentido, pues para utilizar un método como este, pues tendríamos que utilizar, o tendríamos que conocer cuáles son los parámetros A y B, o por lo menos hacer un pronóstico de esos parámetros A y B. Y hay diferentes formas de hacerlo, hay métodos de optimización para hacerlo, en fin. ¿Cuál fue la idea aquí que utilizamos? Una idea bastante sencilla, pienso yo. Pues con la misma idea que utilizamos el modelo anterior, nos fuimos atrás, nos fuimos al tiempo. Vamos a utilizar, vamos a decir que el pasado más reciente para tratar de entender qué va a pasar en el futuro, ¿verdad? En este caso me moví hasta el día 20 de octubre, por ejemplo. Vean que aquí salieron unos punticos acá que vendrían a ser una nueva serie, que yo le llamé esa nueva serie real infectado, ¿no? Son personas que se han infectado de forma real en ese tiempo. Bien, correcto. Entonces esto es en Estados Unidos y voy a dar aquí la posibilidad de eliminar o quitar de acá, de esta gráfica, es las gráficas estas de los susceptibles y de los recuperados, porque realmente no me están interesando. No quiere decir que ya no estén influenciando en todos los cálculos que están haciendo, sí lo están haciendo, pero para la zona de visualización, pues no me interesa mucho. Entonces, lo que hay que hacer aquí, o la idea que estamos planteando aquí, es hacer coincidir esta curva con los valores que tenemos acá, que son reales para este periodo. Es decir, esta curva tiene esta forma producto de estos dos coeficientes que tienen valores que no responden a nada. Entonces, ¿cómo pudiéramos hacer coincidir esta curva con estos valores que sí sabemos que son reales? Pues manipulando estos valores que se encuentran acá, estos coeficientes. Vean que cada vez que yo voy manipulando esos coeficientes, pues esas curvas de alguna forma van variando, ¿verdad? Si usted hace este análisis que pudiéramos llamarle proceso de calibración manual, pues yo encontré un valor de A de 0.084. Voy a irlo moviendo. Vean que con el cursor puedo ir moviéndome. 0.084 para A. Y para el coeficiente B, factor B, tendríamos un valor, usted lo puede ubicar en un valor de 0.071. Si lo ubica en este valor de 0.071, vean cómo ya se van pegando estas dos gráficas. 0.071. Ahora, no lo vemos en toda su dimensión. Vamos a abrir el tiempo. Ahí tenemos 125 días, 180 días. Y ahora vean aquí. Vean qué importante es manipular estos datos. ¿Ven? Estos datos en color negro que están viendo aquí son la cantidad de, eh, de personas que han sido infectadas en este tiempo, en este periodo, en estos días que se encuentran acá, desde el día 20 de octubre hasta el día 5, el día actual. Ahora, si nosotros hacemos coincidir este modelo con estos valores, pues nos daría una tendencia, ¿verdad? Y pudiéramos estar pensando que en Estados Unidos, el día 16 de diciembre, miércoles 16 de diciembre aproximadamente, pues estaríamos obteniendo el pico de los infectados y serían unos 11.684.000. Si es que sigue este modelo. Por supuesto, todo esto depende de las políticas y normas que vaya tomando cada país. Esta curva se puede aplanar o no, ¿verdad? O pudiera
seguir así. Si tomamos otro país cualquiera, en este caso, por ejemplo, vamos a tomar que ya veníamos trabajando, lo Ecuador. Caso de Ecuador, pues algo parecido. Vean acá la curva de Ecuador, los últimos días desde el 20 de octubre hasta acá. Si manipulamos un poco estos coeficientes, pues yo lo encontré con 0. Vean, una variación brusca pues hace que esta curva pues pierde su rumbo. Vean cómo voy aumentando 0.08. Por ahí está bien, 0.071 por acá. Bueno, pues estos son, vamos a decir que coeficientes que, vamos a decir que eh, hacen que coincida bastante bien el modelo con los valores observados. De forma tal que en Ecuador, si usted sigue este modelo, pues estaríamos para febrero, ¿verdad? En inicio de febrero estaríamos teniendo el pico y con esta cantidad de infectados. Si usted hace una relación entre el coeficiente A y el coeficiente B, pues tendría lo que en la literatura se conoce como R sub 0, que le llaman el número reproductivo básico o razón reproductiva básica, que describe el número de infecciones nuevas que se originaron del individuo infectado inicialmente. Es decir, si usted hace estos cálculos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en el caso que vimos anteriormente, el valor vendría a ser 1.183. ¿Qué significa ese 1.183? ¿O cómo se obtiene? Dividiendo 0.084 entre 0.071. El resultado sería 1.183. ¿Verdad? ¿Qué significaría eso? Que pues cada persona que se enferma, pues ella enferma también a 0.183 personas, ¿no? Esa es la idea. Y cuando usted le dice, bueno, eso no es posible, usted no puede infectar a una parte de una persona. No, pero haga este cálculo por 100 personas y verá que de 100 personas que se afecten, que se enfermen, perdón, con este rango, con este ritmo, pues 18 más estarán afectadas por estas 100 personas que se afectan, ¿no? Entonces el resultado sería 118. Haga los cálculos y verá que ese vendría a ser el resultado, ¿no? Entonces, vean entonces que el dashboard no solo nos sirve para ver información y analizar datos y demás, sino que también hasta cierto punto podemos incorporar algunos modelos de simulación para poder tomar otras o tener otros resultados. Aquí pueden ver el modelo SIR también, los resultados del modelo SIR. Puede hacer algún tipo de exportación, puede hacer algún tipo de filtro con las tablas y demás. La zona de tablas, de trabajo, que son ya manipuladas de las que vienen de John Hopkins. Usted puede seleccionar aquí el país, puede hacer algún tipo de filtro, en fin, de fechas. Y aquí puede manipular las tablas. Aquí en la ayuda, por lo tanto, podrán ver algunas de las páginas que visitamos. Y bueno, finalmente, bueno, aquí tienen correos y demás para si tienen alguna duda, algún comentario, poderlo compartir. Bueno, a modo de conclusión, sí me gustaría apuntar algunos aspectos. Primeramente, esta es una herramienta que pues, está realizada sin fines de lucro. Es bueno que entiendan que este no es un sitio oficial de ningún país ni de ninguna institución, es una herramienta simplemente creada por quien le habla para, digamos, explotar todas las posibilidades que hemos encontrado en el estudio de R y todas, vamos a decir que todo el análisis que se puede hacer con R en forma de un proyecto aglutinador de muchas herramientas y muchas ideas, en este caso del COVID, ¿verdad? Por otra parte, tampoco nos responsabilizamos por los datos que estamos manejando acá, son datos que son públicos y en todo caso son esas instituciones las que tienen el derecho de autor de estos datos. Simplemente, como son libres y públicos, los hemos tomado y los hemos procesado y le hemos dado el análisis que hemos, en este caso, entendido. En la descripción del video les voy a dejar nuevamente también el link para que puedan acceder al dashboard. Me gustaría que sí, que si están interesados que lo abran, lo trabajen y lo puedan valorar. También decirles que, bueno, que la lógica de funcionamiento acá
es que desde un script DR en la computadora, pues todos los días a una hora determinada, pues esta computadora se conecta a la base de datos de Johns Hopkins, carga estos datos, procesa toda esa información, crea el dashboard y manda todo este dashboard al servidor de Shiny. Usted cuando se conecta con esta dirección web, pues está accediendo al servidor de Shiny y quizás en algunos momentos, pues algunos gráficos se puedan demorar un poquito y demás. Yo les pediría paciencia en todo caso porque es un servidor libre. En este caso no estamos pagando nada ahí y por eso es que quizás haya este tipo de- de esperas que hay que a veces tener y un poco de paciencia con algunos de los gráficos. Bueno, pues nada, si les ha gustado el video, si les ha gustado todo lo que han visto, les agradecería que le den un like, que puedan escribir sus comentarios y en lo adelante pues establecer algún canal de comunicación con los que estén interesados. Muchas gracias por todo y espero que lo disfruten.